Estamos estudiando el capítulo 11 del libro de Hebreos, el capítulo de los héroes de la fe. Santiago, que no escribió Hebreos, escribió otro libro, había dicho y había escrito: la fe sin obras es muerta. Lo que quiere explicar Santiago en su carta es que una fe verdadera, genuina, siempre se evidencia en acciones, en obras. Si uno cree realmente en Dios, y eso es fe, creer es tener fe, lo lógico es mostrar esa fe con obras. Avanzo más en la idea, y lo que no es que avanzo yo, Santiago avanza y dice: así que, si no hay obras en tu vida, es una clara demostración que tu fe no es genuina. Está claro en la palabra de Dios que nadie llega a Dios, nadie es justificado, nadie es perdonado, nadie se va a salvar por las obras, por hacer obras. No hay suficiente cantidad de obras que él pueda hacer para salvarse. Esta es una verdad, que la salvación es pura fe. Pero una vez que hemos sido salvos por fe, debemos mostrar nuestra salvación a través de las obras. Si alguien dice: yo tengo fe, ¿cómo podemos saber si tiene fe? Nadie inventó todavía un aparato para medir la fe, que pase como en uno de esos lugares de seguridad de los aeropuertos, pase a ver si tiene fe, cuánto le da de fe. No hay. ¿Cómo se mide la fe? A través de las obras. Y este capítulo es un capítulo en donde el escritor está justamente diciéndonos: todas estas personas que les estoy mencionando, y se los está mencionando a los judíos, de lo que vamos a hablar ahora, son personas que se salvaron por fe. Y entonces, ¿cómo sabe que se salvaron por fe? Porque tuvieron obras que demuestran que tuvieron una fe genuina. ¿Por qué? Porque en el momento que se escribe esta carta a los hebreos, muchos judíos se están convirtiendo al Evangelio, pero vienen de la fe judía, de la religión judía, que a la altura esa del primer siglo se había llenado del concepto de la obra, de cumplir con un rito, de cumplir con una liturgia, de los sacrificios, de guardar la semana, del ayuno, de las limonas, de las ofrendas. Es decir, habían armado un sistema de autojustificación que les hacía creer que si hacían todo eso se podían salvar. Y no era más que legalismo. Ahora el mensaje del Evangelio les viene a decir: no, todo eso no sirve para la salvación. Era muy difícil de captar para esa gente. Ahora, ¿por qué al hombre le gusta mucho el mensaje de la salvación por las obras? Porque apela a su orgullo. La salvación por la fe humilla. Decirle a alguien que no puede hacer nada para salvarse ataca a la autosuficiente moral. Stott le dijo a un compañero, John Stott: si ven un libro que dice John Stott, cómprenlo y léanlo. John Stott, pastor anglicano, le estaba compartiendo su evangelio a un compañero de él de la Universidad de Cambridge y le dijo: la salvación es pura gracia de Dios. Depositando tu fe en el Señor Jesús, todos tus pecados te son perdonados. El otro dice que se paró y dice: horrible, horrible, horrible. ¿Cómo que lo que yo puedo hacer no sirve para nada? Autosuficiente moral es un mensaje que no le gusta escuchar. Y entonces el hombre, por su orgullo, quiere hacer algo como para gloriarse. Por eso Pablo dice: no por obras,
para que nadie se gloríe. Hermano, ninguno de nosotros merece la salvación. Ninguno. No hay nadie debajo de la tierra que pueda salvarse por sus obras. Ni una sola persona. Y mucho menos el concepto ese que tiene tantas obras que se salvó, que le sobra para repartir. Ni remotamente. Y los judíos habían hecho todo un sistema de obras y de ritos. Jesús dijo de ellos, Mateo 23, 24, guías ciegos que cuelan el mosquito pero se tragan el camello. Debía ser una frase de aquella época. Guardaban celosamente el sábado, pero mataron al Mesías. Así que cuando el escritor escribe este libro, esta carta a los judíos que se van convirtiendo, está en este contexto de las obras. Y yo no voy a hablar del libro de Hebreo, estoy hablando apenas sobre el capítulo 11 de Hebreo. El libro de Hebreo es un libro que dice, Jesús es mejor que los ángeles, Jesús es el mejor sacerdote de todos, la obra de Jesús es mejor que cualquier otra, es decir, es más excelente. La definición del libro de Hebreo es más excelente que. Entonces cuando lo lean van a ver que se pasa todo el libro diciendo, Jesús es mejor que cualquier cosa. Y Dios no está diciendo, el escritor no está diciendo que hacer obras sea malo, forman parte de la vida cristiana, pero no se puede uno salvar por las obras. En el capítulo anterior, el capítulo 10, ya había recordado un texto del profeta Habacuc, pero el justo vivirá por la fe. O sea que los judíos sabían esto que era por la fe, que la salvación era por la fe, pero con tanta cosa que le había puesto la religión judía, llegó un momento que, ¿qué es la fe? Es un detallecito. Y entonces estaban totalmente confundidos. Por eso el Espíritu Santo quiere, a través de este capítulo, afirmar este concepto, la salvación es por fe. Ahora, la genialidad del Espíritu Santo en la inspiración al que escribió este libro es que en vez de utilizar ejemplos del Nuevo Testamento, utiliza ejemplos de personas de la historia de los judíos, personas a los que ellos veneraban y recordaban que formaban parte de su historia. Y entonces empezó, y ¿se acuerdan? El primer ejemplo que dio, ¿cuál fue? Abel. El segundo ejemplo que estudiamos hace 15 días, ¿cuál era? Enoc. Y ahora llega a hablar de Noé. Hoy el mensaje es, Noé obedeció a Dios. Vamos a estar leyendo el versículo 7 del capítulo 11 de Hebreos y vamos a estar leyendo también el capítulo 6 de Génesis. Así que si usted tiene la Biblia, utilice por lo menos 2 de sus dedos para ir y venir. Génesis 6:9. Noé era un hombre justo. En sus acciones fue perfecto, pues siempre anduvo con Dios. Fue justo como Abel. Caminó con Dios como Enoc y obedeció a Dios. Es muy interesante esto. Muchas personas llegan a la fe, creen en el Señor Jesucristo, pero se quedan ahí detenidas. No viven una vida de obediencia. Noé creyó y obedeció. Pero lo que exalta el capítulo 11 es la fe de Noé. Y la verdad que la fe de Noé, hermanos, es increíble. Está fuera de toda lógica. La verdad que salvo que uno haya escuchado a Dios directamente, hacer lo que hizo Noé es de una idiotez total. Vamos a estudiar eso en esta noche. Leamos Hebreos 11:7. Por la fe, Noé, cuando Dios le advirtió que habían de pasar cosas que todavía no podían verse, obedeció y construyó la barca
para salvar a su familia. Y por esa misma fe, Noé condenó a la gente del mundo y fue heredero de la justicia que se obtiene por la fe. La verdad que el texto ya es un bosquejo. Punto 1, Noé responde a la voz de Dios. Punto 2, Noé anuncia el juicio de Dios. Punto 3, Noé hereda la justificación por la fe. Así que ese va a ser el bosquejo del mensaje. Primer punto, Noé responde a la palabra de Dios. Por fe, Noé, cuando Dios le advirtió que habían de pasar cosas que todavía no podían verse, obedeció y construyó la barca para salvar a su familia. Creyó tanto que hizo una cosa increíble, una locura. Imagínense los vecinos de Noé viéndole construir una barca, un barco en medio del desierto. ¿Pero por qué lo hacía? Porque Dios le había dicho. ¿Y qué le había dicho Dios? Voy a destruir a esta generación, voy a juzgar a esta generación. ¿Y qué hizo Noé? Noé dejó todo lo que estaba haciendo y se dedicó más de 100 años a construir un arca, un barco. Posiblemente Noé vivía entre el Tigris y el Éufrates, lo que se llama la Mesopotamia del Medio Oriente. Y si vivía ahí estaba bastante lejos de cualquier mar. Así que empezó a trabajar. No me imagino, 70, 80 años haciendo un barco en medio del desierto, que habrá pasado por momentos de duda, pero la fe no cuestiona, la fe no discute, la fe obedece. Noé escuchó a Dios y vivió una vida de obediencia. E hizo lo que Dios le dijo. Una cosa increíble. Porque él no podía ver. Nunca había llovido y Dios le dice que va a caer agua del cielo. Claro, ahora nosotros, después de haber vivido toda la vida viendo llover, ¿cómo va a llover? Jamás llovió. ¿Qué es eso de que cae agua? Va a caer agua del cielo, hacete un barco. Por eso dice que la fe, tener fe, es tener la plena seguridad de recibir lo que se espera, es estar convencido de la realidad de cosas que no vemos. Eso es tener fe. Y la fe de Noé fue honrada y Dios lo salvó a él, a su esposa, a sus hijos y a sus nueras. En el versículo 14 le dice, hazte un arca de madera de gofer, es un tipo de madera de aquella época, con aposentos en ella y recúbrelas con brea por dentro y por fuera. Una orden que desafiaba la fe de Moisés al máximo. Le dice que construye un barco de 20 toneladas en medio del desierto. Yo creo que uno de los actos más grandes de fe es cuando Noé tiró abajo el primer árbol. Bueno, vamos a empezar. ¿Empezamos o no empezamos? Empecemos. Ahora empezamos, no podemos parar. Le dijo el Señor, hazla de esta madera. Su longitud será de 135 metros, su anchura será de 22 metros y medio y su altura de 13 metros y medio. Le da un pequeño detalle, hazle una ventana y termina a la media metro de altura. Desde la parte de arriba pone en su costado la puerta del arca y hazle un piso interior y un segundo y un tercer piso. Para que ustedes se den una idea del tamaño. El ancho es como el ancho de pared a pared, más o menos, de pared a pared de la calle. El largo es como si el barco fuera desde Cervantes hasta más o menos Calderón. Y el alto como la espadaña que nosotros tenemos acá, de 4 pisos.
135 metros por 22 da 3.037 metros cuadrados, y como tenían 3 pisos, había 9.112 metros cuadrados para ocupar. Es un barco mediano en el día de hoy. Ahora, es interesante estudiar las 3 dimensiones. Cuando a principios del siglo XX se comenzaron a hacer los barcos de guerra, alguien hizo un estudio, unos ingenieros, y llegaron a la proporción más ajustada a la realidad para hacer el mejor estilo o la mejor medida de barco. A eso se le dio en llamar el acorazado, que es el barco de guerra por excelencia. Oh, sorprendente, las proporciones de los acorazados son las mismas proporciones que el arca de Noé. ¿Por qué tenía que hacer esto Noé? Jesús le dice: yo voy a traer sobre la tierra un diluvio y destruiré a todo ser bajo el cielo en que haya hálito de vida. Todo lo que hay en la tierra morirá. Nunca había visto llover Moisés. Entonces, Noé, ¿cómo crecían las plantas? Interesante, esto está en Génesis 2, 5 y 6. Pues Dios el Señor aún no había hecho llover sobre la tierra, ni había nadie que cultivara la tierra. Más bien de la tierra subía un vapor, el cual regaba toda la superficie de la tierra. Es decir, sucedía algo que nosotros hoy no entendemos, pero que en vez de que la lluvia produce la humedad salía desde debajo de la tierra y se producía una nube. Yo pienso, ahora se me ocurre, que vivían constantemente como en una nube de humedad. Algunos especulan que la razón por la que en esa época vivían tantos años era porque los rayos del sol no atravesaban de la misma manera que atraviesan ahora o después del diluvio la atmósfera, y algunos especulan, y esa es la razón por la que la vivían tantos años. Y es así que el agua, dice Génesis 7:11, el agua que estaba debajo de la tierra comenzó a salir a la superficie y también comenzó a caer toda agua del cielo, así como explica el diluvio. Algunos científicos dicen que lo que sucedió en ese momento fue que el eje de la Tierra se inclinó 25 grados. Por eso, en algunos lugares donde hoy hay nieve y hielo, se encuentran palmeras, como que esa zona, creo que en Groenlandia es así, esa zona en algún momento fue una zona cálida. Bueno, no se sabe bien qué pasó. La cosa es que el agua salió e inundó toda la superficie, cambió el ecosistema, cambió el orden que se había usado hasta ese momento. Nunca había sucedido una cosa así. Nunca. Y Dios le dijo: mirá, Noé, construí el arca. ¿Por qué? Porque voy a juzgar, voy a tener un juicio contra esta generación endemoniada. Génesis 6:3 dice: vivirá hasta 120 años. Es decir, como que Dios le estaba diciendo: vas a tener 120 años para hacer esto. Claro, no se me ocurre que empezó a pensar, bueno, 120 años, voy a tener tiempo para predicar, se van a arrepentir todos, le voy a decir que viene el juicio de Dios, se van a pegar un susto bárbaro, me van a venir a ayudar, nos vamos a salvar del diluvio. 120 años predicando y nadie le creyó. ¿No? ¿Será una locura? Nadie, cree en esto. Imagino las burlas, las risas, la mofa, el menosprecio. También se me ocurre que Noé preguntaba a uno: suponiendo que llueva, ¿este aparato que estoy construyendo servirá? ¿Flotará? Porque
Dios le dijo que lo construya y era un barco sin timón, sin ancla, sin velas, sin motor. Era una locura. Apareció una película hace poco de un tipo que le dice a Dios que le construye un arca, ¿no? Y la verdad que uno se ríe porque ve la similitud. Es una locura. ¿A quién se le ocurre? Pero Noé no dudó, no desobedeció, tuvo fe. Jesús le dijo, contigo estableceré mi pacto y tú entrarás en el arca y contigo tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos. Y después le dijo algo interesante, de todos los seres vivos meterás en el arca 2 de cada especie, un macho y una hembra para que sobrevivan contigo. Supongo que la comunidad gay hubiera hecho una protesta por discriminación. Ahora, imagínense, Noé construye el arca y se pone a la puerta y no hay explicación, Estuve leyendo, a ver si alguien... No hay explicación por qué los animales empezaron a moverse, a caminar y vinieron de a 2. Evidentemente, Dios tiene poder para hacer eso y mucho más. Y los animales tienen dicen sexto sentido, una capacidad de percibir. Antes de que empezara el tsunami en Asia, los animales se enteraron de que iba a pasar algo y se fueron, muchos de ellos, no todos. El arca tenía la capacidad, de algunos estudiosos dicen, de albergar hasta 7.000 especies. Porque no es necesario pensar que hubo 2 de cada raza, pero sí hay que pensar que hubo 2 de cada especie. Darwin dice que si agarramos a todas las palomas de todas las razas colombófilas, ¿se dice? Colombinas. No sé, no tengo la menor idea. No me gustan mucho las palomas y menos sus excrementos. Ahí en el pasillo a las oficinas las tenemos constantemente. Bueno, las palomas, dice Darwin, si agarramos todas las razas y las empezamos a hacer que se apareen unas a otras, él especula y dice, al final vamos a terminar una raza de palomas comunes. Revirtiendo eso, uno puede pensar, de 2 palomas comunes, con el paso del tiempo puede haber una gran cantidad de razas dentro de la misma especie. Otro estudio, mucho más reciente, hace esta especulación. Dice, especies generales, digamos así, que representan a los animales entre más grande que una oveja, son 290 especies. Del tamaño entre una oveja y una rata, 757 especies. De un tamaño menor que una rata, 1.359 especies. En total, 2.500 especies. Ahora, el estudio dice algo interesante. El promedio, no hace falta que explique, ¿no? El más grande es el elefante, el más chiquito es una cucaracha chiquitita allí. El promedio es el tamaño de un gato. Y un gato ocupa menos de medio metro cuadrado. O sea que había espacio suficiente para 2.500 especies en el arca. Pero eso no era nada. El asunto es que había que darle de comer. El diluvio fue 40 días, pero arriba del arca estuvieron casi un año. El texto dice, y Noé lo hizo así, lo hizo todo conforme a lo que Dios le anunció. Dios no solamente creyó en Dios, sino que lo obedeció. Es una gran lección. Hay mucha gente que cree en Dios y hay muchos creyentes que dicen, ¿cómo no me va a decir? Yo creo en Dios. La pregunta después, la segunda pregunta, está bien, ¿usted cree? ¿Lo obedece?
Noé confió 120 años en Dios, haciendo algo que nadie entendía. Se organizaban tours en los barrios y en las ciudades. Vengan a ver al loco este en el arca. Había puesto de pancho, Coca-Cola, todo. Porque la verdad que si me lo dijeran a mí, yo voy, ¿eh? Una vez leí de un hombre que se había puesto un cartel sándwich, ¿saben qué es eso? Un cartel adelante atrás. Y adelante decía, estoy loco por Jesús. La gente se moría de risa. Y de la parte de atrás decía, ¿y vos por qué estás loco? Porque si uno no tiene a Jesús como Dios, tiene otra cosa como Dios. Nadie es ateo practicante, todos tienen su propio Dios. La misma fe, la de Pedro, había pescado toda la noche y viene el Señor y le dice, entra otra vez y pesca. Señor, estuvimos toda la noche pescando y no pescamos nada. Pero era el Señor, en tu nombre voy a echar la red. Y dice que tuvo una pesca milagrosa. La fe siempre te lleva a obedecer a Dios, no importa cuál sea la orden. A Dios no se lo discute, Dios es Dios. Y confiar en sus promesas. Esa es la gran crisis que tiene la iglesia hoy. Cree en Jesús como Salvador, pero casi no cree en las promesas del Señor y vive una vida de desobediencia práctica, ateísmo práctico. No es un gran ejemplo de alguien que creyó y obedeció. Segundo punto, Noé le predicó a su generación. Dice el versículo, por la fe cuando Dios le advirtió que había de pasar cosas que todavía no podían verse, obedeció y construyó la barca para salvar a su familia. Y por esa misma fe, Noé condenó a la gente del mundo. La palabra condenó es también anunció, proclamó. ¿Cuál era el mensaje que predicaba Noé? Segunda Pedro 2:5 dice, y tampoco perdonó Dios al mundo antiguo, sino que protegió a Noé, quien proclamó la justicia, y a otras 7 personas, y luego envió el diluvio sobre todo el mundo de los impíos. ¿Cuál fue el sermón? El sermón fue 120 años de obediencia. Cada vez que talaba un árbol, cada vez que arrastraba un árbol a donde estaba construyendo, la gente seguramente le decía, loco, pero ¿por qué haces eso? Viene el juicio. ¿Cuál es el mensaje? Viene el juicio. 120 años y ninguna respuesta. Ahora, no solamente la gente, pensemos en los hombres que trabajaron con él, porque se especula que era tan grande el trabajo que él y sus 3 hijos no lo pudieron haber hecho solos, así que deben haber contratado carpinteros. Contrataron carpinteros para ayudar, los tipos venían, trabajaban, se cobraban el sueldo, pero se iban, no creían. Los carpinteros de Noé, he escuchado grandes sermones acerca de ellos. Hay mucha gente dentro de la iglesia que viene, canta, ofrenda, trabaja, pero no cree en Dios y no le obedece a Dios. ¿Por qué Dios castiga? Miren lo que dice el versículo 5. El Señor vio que era mucha la maldad de los hombres en la tierra y que todos los planes y pensamientos de su corazón eran siempre los de hacer solo el mal. No está describiendo la sociedad del siglo XXI, es la de aquella época, por si alguno se equivoca. Y le pesó al Señor haber hecho al hombre en la tierra, le dolió mucho en el corazón. Textos difíciles de explicar, este es uno de ellos. Porque no es que Dios sabe todo, no sabía que iba a pasar esto, ¿por qué lo hizo? Y dijo el Señor, borraré de la faz de la tierra al hombre que he creado, lo mismo que a las bestias, los reptiles y las aves del cielo. Me pesa haberlos hecho. Qué tremenda resolución. Una generación dominada por el demonio, posiblemente como resultado de que los hijos de Dios, es decir, los descendientes de Adán,
se juntaron y se casaron con los hijos de los hombres, posiblemente ángeles caídos, demonios. Y esa generación fue una generación endemoniada, que hacía solo el mal. Versículo 12, cuando Dios miró la tierra, encontró que estaba corrompida. De hecho, toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. ¿Qué significa esto de haberse corrompido? Pablo lo explica en Romanos capítulo 1, versículo 18. La ira de Dios, escuchen hermano, porque hablamos mucho del amor de Dios y no se predica mucho sobre la ira de Dios. La ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad y maldad de quienes injustamente retienen la verdad. Para ellos lo que de Dios se puede conocer es evidente, pues Dios se lo reveló. Porque lo invisible de Dios, es decir, su eterno poder y su naturaleza divina, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo y pueden comprenderse por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusas. Pues a pesar de haber conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón se llenó de oscuridad. Aunque afirmaban que eran sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios inmortal por imágenes de hombres mortales, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por eso Dios los entregó a los malos deseos de su corazón y a la impureza, de modo que degradaron entre sí sus propios cuerpos. Cambiaron la verdad de Dios por la mentira y honraron y dieron culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Pablo aquí describe esa generación, también describe otras generaciones, y por qué no decirle describe nuestra generación. Versículo 13, porque la historia sigue, dice, entonces Dios le dijo a Noé, he decidido acabar con todo ser, pues por causa de ellos la tierra está llena de violencia. Yo los destruiré junto con toda la tierra. Qué tremenda decisión de parte de Dios. Antes de criticar a Dios y pensar, de esto no me habían hablado, me hablaban que Dios es bueno, Papá Noel, bombero, contesta todas mis oraciones, me prospera, me sana. No, Dios es a la vez Dios justo. Ustedes dicen, ¿cómo lo hizo? Se tomó su tiempo. Versículo 21 del capítulo 5. Enoc vivió 65 años y engendró a Matusalén. Matusalén significa la palabra cuando muera será enviado. ¿Qué será enviado? El juicio. Pedro habla de la paciencia de Dios en los días de Noé, cuando Dios esperaba con paciencia mientras se preparaba el arca. Es decir, Dios esperaba con paciencia que la gente se arrepiente, en la que unas cuantas personas, 8 en total, fueron salvadas por medio del agua. Esperaba con paciencia y había puesto una señal. Este personaje, Matusalén, hijo de Enoc. ¿Se acuerdan del mensaje de Enoc que leímos, que registra Judas? Un mensaje de juicio, un mensaje de advertencia, un mensaje, ojo que estamos mal, ojo que así Dios nos va a castigar. ¿Se acuerdan de eso? Enoc lo comenzó a predicar y Dios esperó la vida de Matusalén. ¿Saben cuánto vivió Matusalén? 969 años, esperando Dios que esa generación se arrepienta. Les predicó, dice Romanos, la naturaleza habla de Dios, por eso no tienen excusa. El Salmo dice, los cielos cuentan la gloria de Dios. El hombre no tiene excusa. Pero también estaba la historia de Abel, que ellos conocían, que Dios había justificado, pero que Caín había
asesinado. Ellos conocían esa historia, conocían a Caín. Caín anduvo por la tierra, Dios le puso una marca, no se sabe bien, posiblemente una marca en su frente, no sé, para que nadie lo asesinara como muestra del castigo de Dios. Adán vivió 930 años. Adán debe haber predicado, debe haber contado la macana que se había mandado con Eva. Y luego Enoc, y luego Noé. Todo el tiempo, hay un juicio, arrepiéntanse, hay un juicio, arrepiéntanse. Y la gente se mataba de risa, se mataba de risa. Tal es así que el Señor Jesús dice así, ya no pensando en lo que pasó, sino anunciando el próximo juicio de Dios. Ah, pues ¿usted sabía eso? ¿Usted sabe eso, que viene el juicio de Dios? La venida del Hijo del Hombre, cuando venga a instaurar su reino eterno, será como los días de Noé. Pues así como en los días antes del diluvio la gente comía y bebía y se casaba y daba en casamiento. Ahora, no tomen esto así como está, porque todos los casados que comemos y bebemos parecemos paganos. No. Está hablando de una vida alocada de placer, de egoísmo, de vicio, de violencia, hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Escuchen esto, así será también la venida del Hijo del Hombre. Cuando yo era chico, en la escuela dominical me enseñaban la historia de Noé. Y me contaban que cuando empezó a llover, empezaron a decir, che, ¿quién está escupiendo por ahí? No, che, mirá, nunca, che, qué lindo. Cuando empezó a subir el agua, más lluvia. Escuche, el otro día, ¿saben cuánto llovió el otro día de la tormenta esta? Creo que 20 minutos, 30 minutos. En el diluvio duró 40 días y 40 noches sin parar. Diluvio. Y a mí me contaban que la gente iba y le golpeaba la puerta a Noé. Abrinos la puerta. No es cierto. Bueno, no es que no sea cierto. No está en la Biblia. Eso me lo contaba la maestra de escuela dominical. De ahí que salía hereje yo. Me golpeaban. De ahí viene la canción, la puerta se cerró detrás de ti. Y que Noé le decía, es tarde, es tarde. Estoy tratando de recordar un viejo himno. Busca a Dios. Busca a Dios. Mientras tanto tengas tiempo, busca a Dios. Si te atreves a esperar, Dios la puerta cerrará. Te dirá, es tarde ya. Busca a Dios. ¿Y qué me decía la maestra que decía? No, dice, no te puedo abrir, Dios cerró la puerta. Cuando predicamos hoy el Evangelio y decimos del juicio de Dios, la gente se ríe y se burla de nosotros, ¿no es cierto? Igual que en los días de Noé. Otra similitud es el aumento de la población. En ese momento la gente vivía muchos años, tenía muchos hijos y la población aumentaba desenfrenadamente, igual que hoy. Dios tuvo paciencia esperando que las personas se arrepientan, igual que hoy. El mensaje del Señor fue rechazado en los días de Noé, igual que hoy. En los días de Noé un grupo creyó y obedeció, la gran mayoría no, igual que hoy. En los días de Noé había una fuerte manifestación demoníaca, igual que hoy. En los días de Noé Dios juzgó al mundo
más tarde o más temprano va a juzgar este mundo. Es palabra de Dios. Está establecido a los hombres que mueran una vez y después, ¿qué cosa dice? El juicio. Dios va a venir a este mundo, va a instaurar su reino eterno, va a apoyar los pies en el monte de los olivos, va a tomar el control de esta creación y va a juzgar a los hombres. La pregunta es, ¿estás preparado para ese juicio de Dios? Si Él viniera hoy, ¿serías de los que entrarían al barco y se quedarían? ¿O de los que se quedan afuera del barco y serían llevados? Para los que leen capítulo de Mateo y entiendan mejor el pasaje. Cuando yo era chico también me enseñaron una cosa absolutamente ilógica, que la nave marchaba. Yo no me podía imaginar que la nave tuviera pies para marchar, pero el canto era así: la nave evangelista marcha hacia Canaán, los que embarcarse quieran. Bienvenidos, sí serán. Hay mucha gente que es evangélica y no cree esto. No, al final Dios va a perdonar a todos. Si usted me asegura eso, sabe, no vengo más acá, me dedico, qué sé yo, comamos y bebamos que mañana moriremos. No es así. Último punto, Noé recibió la justificación de Dios. El final del texto que hemos leído varias veces, que estamos estudiando, fue heredero de la justicia. ¿Cómo se obtiene la justificación? Por la fe. Por la fe. Nadie lo puede lograr por sus propios méritos, es por fe. Es interesante que Noé es la primera persona en ser llamada justa. ¿Qué es ser justo? Creo que lo expliqué el otro día. Justo es no tener en el prontuario de Dios ni una mancha. Hace unos años fui a sacar el registro y me dice, no podemos darle el registro porque tiene muchas multas que pagar. Vaya a aquella oficina. Hice la cola, nombre, ponen, salen todas las multas. La bronca que algunas eran de mis hijos. Andá a cobrárselas. Pagué. Volví a ir. Otra vez, sale. Qué hermoso. Salió limpia. Si ustedes me dicen, ¿usted, Juan Pablo, es justo delante de Dios? Yo le digo sí. No importa lo que diga mi señora, sí. ¿Por qué? Porque justificados, pues, por la fe, tenemos paz para con Dios por medio del Señor Jesucristo. No es algo mío, no soy yo, es el Señor Jesús que me ha perdonado todos los pecados y me ha limpiado el registro de mi maldad, y Dios me ve a mí sin ninguna mancha, sin ningún pecado. A eso Dios los llama justos. Y Noé tuvo una vida que por la fe Dios pudo decir era un hombre justo. ¿Era perfecto Noé? No era perfecto. Cuando bajó del arca, plantó una viña y de la viña se mandó un vinito y del vinito se puso borracho. El tipo se emborrachó. Famoso eso, ¿no? Pero hizo otra cosa peor. Se desnudó
un incidente muy extraño, en el capítulo 9 de Génesis. Se desnudó delante de sus hijos y la verdad que tuvo palabras muy duras por el hijo que lo vio desnudo. Los otros, dice, cuando lo vieron desnudo fueron marcha atrás, mirando porque no lo querían ver. No sé qué simbolismo hay de aquella época, léanlo si quieren. Pero no era un hombre perfecto, Noé, era un hombre igual que nosotros, pero tenía fe, una fe que le hizo obedecer a Dios, una fe que Dios le dijo, por tu fe sos justo. Y otra cosa que nos recuerda esta historia, y con esto termino, lo que dice 2 Pedro 3:10, pero el día del Señor llegará como un ladrón en la noche. Ese día los cielos desaparecerán en medio de un gran estruendo y los elementos arderán y serán reducidos a cenizas y la tierra y todo lo que en ella se ha hecho será quemado. Es una descripción de un hecho apocalíptico, del juicio de Dios. No voy a explicar eso, ustedes saben que yo no me meto en el tema de la escatología, no discuto cómo es, si sube, si baja, 7 años, 4 años, 40 años, eso nunca me van a escuchar en un sermón de eso. Lo único que yo predico es Jesucristo viene a juzgar a las naciones, viene a salvar a su iglesia. Y puede ser que venga hoy. ¿Podés creer esto o no? Este es igual que en la época de Noé, podés creer o no. Si creés, subís al barco. Te quedas abajo, no hay problema, quédate abajo. Pero eso no va a detener el juicio de Dios. Escuchen bien. Léanlo en 2 Pedro capítulo 2. Dice Pedro, Dios castigó a los ángeles caídos, los echó del paraíso, los echó del cielo. Dios castigó a Adán y Eva. Dios castigó a la generación de la época de Noé. Dios castigó a Sodoma y a Gomorra. Y algún pajarito viene a decir, no, Dios no castiga. Dios es un Dios justo. Pero no es malo, no es malo, no que malo. Para no castigarte, hizo algo que es incomprensible como el arca de Noé. Envió a su hijo único para que muriera por vos y muriera por mí, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. No, hay un juicio. La señora de Billy Graham escribió en uno de los devocionales, si Dios no castiga al mundo, tenemos que ir a pedirle perdón a Sodoma y a Gomorra. Hay un juicio de Dios. Los cristianos predicaban del juicio de Dios. Los profetas predicaban del juicio de Dios. La iglesia tiene que predicar el juicio de Dios. Puede ser que no sea un mensaje que nos guste predicar. Más lindo es las promesas del Señor que nos sacan de los momentos de tristeza. Esos son hermosos mensajes, los vamos a seguir dando, pero también tenemos que enseñar que Dios es un Dios justo, que tiene su paciencia, pero su paciencia tiene un límite y que va a venir a juzgar al mundo con justicia. ¿Estás preparado? ¿Estás preparado? Si viniera hoy, podés decir, yo he depositado mi fe en el Señor Jesús, Él es mi Salvador. ¿Sos parte de la familia de Dios? ¿O todavía estás afuera? No solamente te perdés la bendición y la vida eterna, no, te exponés al juicio de Dios. Inclinemos nuestro rostro para orar. Señor Jesús le enseñó a sus discípulos a decir, venga tu reino. Cada vez que un cristiano dice, venga tu reino, está diciendo, Señor, vení. Y prácticamente le estamos diciendo, Señor, vení a juzgar, porque cuando venga va a venir a juzgar. Si no estás preparado, no te vayas esta noche de aquí sin entregarle tu vida a Cristo. No cometas el error de la gente de la época de Noé. El Señor puede venir en esta noche
¿Podés morirte de cualquier cosa esta noche? ¿O de tanto escuchar se te puede endurecer el corazón y llega un momento en que no crees en nada? Si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. Hoy es la noche, entregale tu vida a Cristo. Padre, gracias por el mensaje de la vida de Noé. Es un ejemplo para nosotros. Creyó sin ver y como consecuencia te obedeció sin discutir. Señor, que cada uno de nosotros podamos ser como Noé, hombres y mujeres de fe, pero hombres y mujeres que te obedecen, cueste lo que cueste. En este mundo en que la gente se burla de nosotros, los medios de comunicación se burlan de los que tienen fe, cada vez parece como que es más difícil dar el mensaje tuyo. Señor, te decimos como los discípulos te pidieron, aumentanos la fe. Señor, queremos ser conscientes de que vas a venir un día a terminar con este estado de inmoralidad, injusticia, inequidad. Y vas a venir a instaurar tu reino eterno de justicia. Pero mientras esperamos ese día, Señor, ayúdanos a predicar tu palabra. Y ahora, Señor, te pido que el Espíritu Santo perturbe a cada uno de los que está aquí, que todavía no está seguro de que es un hijo tuyo. Y que tome la decisión en esta noche de aceptarte como Salvador. En el nombre del Señor Jesús. Amén.